Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas las personas que estáis por ahí, desde todos esos rincones que hemos ido diciendo a través del chat. Como sabéis, hoy tenemos nuestro Café con Edna, el número 2, que en este caso nos acompañan Katia Hueso desde Madrid, Gabriel Grois desde Tenerife y Viviana Marful desde Mondoñedo, en la zona de Lugo. Bueno, hoy tenemos un tema interesante que habla de pasado, presente y futuro de la educación a la naturaleza. Como sabéis, me apetece un poco recordar, porque no sé si todas las personas que habéis estado presentes en el anterior café, el primer lunes de cada mes estamos realizando esta serie de cafés con Edna, donde bueno, pues abrimos al debate, al compartir, al opinar en torno a la educación a la naturaleza, en torno a la infancia y bueno, pues este tipo de modelo pedagógico. Comentaros que de momento el primer café, ya sabéis que además lo tenéis disponible en el blog, que también comentaremos un poco dónde podéis encontrar todo lo relacionado con los cafés, ¿vale? Por si alguien no pudiera estar o alguien se tiene que ir antes de tiempo, pues lo vais a poder encontrar porque para eso también se graba. Comentaros que el primero fue sobre la guía en general, que es una publicación que se ha hecho desde la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, que es un libro que os muestro desde aquí, un libro que ha salido recientemente, en julio de 2020, y que podéis adquirir, en este caso, bien de forma online en la Traviesa Ediciones o en los puntos de venta autorizados, que vais a poder también encontrar. A ver, voy siguiendo... Perdonad que si me veis ahí de vez en cuando un poco despistada, y es que sigo admitiendo a gente. Como os decía, vais a poder encontrar la guía también en los puntos de venta autorizados que están en el blog de Edna o a través de la Traviesa Ediciones en venta online, ¿vale? De todas formas, en un ratito también os pondré esos enlaces para que podáis tenerlos en el chat y queden también por escrito. Lo que estamos haciendo en estos primeros cafés con Edna es un poco adentrarnos, sobre todo para aquellas personas, tanto las que tenéis la guía como aquellas personas que no las tenéis y que a lo mejor, bueno, lo estéis valorando tenerla o por lo menos os interesa el tema, que podamos adentrarnos un poco más en esos capítulos y generar reflexión en torno a la infancia, la naturaleza y el mundo de la educación en la naturaleza en general. Y como os decía, en este segundo Café con Edna tenemos como invitados a Katia Hueso, del Grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes en Madrid, a Gabriel Grois, de la Playa Escuela, que está en el Médano, en Tenerife, y a Viviana Marful, de Nenea Medrar Creando, que está en Lugo. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos más o menos una horita por delante y mucho debate, y más ahora que estamos también un poco a nivel presente, ¿no? Como sabéis, como recordaba, sobre todo para las personas que se acaban de unir, nuestro café de hoy trata del pasado, del presente y del futuro de la educación en la naturaleza. Sentando un poco las bases, y así comenzamos ya nuestra charla coloquio, vamos a comenzar un poco por el pasado. Vamos a irnos un poco a establecer esa primera base. Y como sabéis, pues Saltamontes en 2011, Nenea luego en 2015, al poquito después, Playa Escuela poquito después, al año siguiente en 2016. 3 iniciativas muy pioneras en España. Me gustaría saber y preguntaros qué hay en la mochila de esas iniciativas, de qué se nutren. Bueno, pues quizá por antigüedad puedo responder desde Saltamontes. Bueno, Saltamontes fue la primera, ya no solo de estas 3, sino en general la que se abrió en España en época moderna, ¿no? Es verdad que había antecedentes, hubo antecedentes a principios del siglo XX con Giner de los Ríos, Rosa Sensat, 2 pedagogos muy importantes, muy relevantes para nuestro trabajo, pero en aquel momento desconocíamos los detalles de sus propuestas y nos inspiramos más bien en lo que había fuera de España. Yo quizá podría decir que en Saltamontes hubo 4 factores que influyeron bastante, 3 de ellos de forma externa y 1 de forma más intensa e interna, y me explico. Los 3 factores que influyeron de forma externa fueron, bueno, el conocimiento de la existencia de escuelas en la naturaleza similares a la que luego pudimos abrir,
en otros países. Yo he tenido la suerte de vivir en varios países donde ya existían estas iniciativas, pues en Alemania, en Suecia sobre todo, ahí es donde más influencia he podido tener, Dinamarca. Y bueno, pues he podido conocer este trabajo en otros lugares, ¿no? Mis compañeras con las que fundé Saltamontes, con Emma Camina sobre todo, pues ella tenía más conocimiento de iniciativas de educación respetuosa, de educación activa, y bueno, combinamos un poco ahí las ideas, ¿no? Eso por un lado. Luego me influyó bastante un libro de Richard Louv, el de Los últimos niños en los bosques, o El último niño de los bosques, no me acuerdo cómo lo han traducido al castellano. Yo en su día lo leí en inglés, no existía la traducción en castellano aún. Y quizá porque coincidió con el embarazo de una de mis hijas, pues me tocó bastante la fibra, ¿no? Y luego el tercer factor es residir en un sitio que tiene abundantes espacios naturales, que tiene una naturaleza, como se suele decir en los folletos turísticos, una naturaleza privilegiada, ¿no? Y la desesperación de ver cómo los centros escolares de la zona no hacían uso ni aprovechaban de ninguna manera esta naturaleza. Entonces, combinando un poco esas tres cosas y el hecho de tener a mis hijas en edad de merecer ir a un proyecto de preescolar, pues ese es el factor interno y el que sin duda más pesó de todos ellos, pues así surgió Saltamontes ya digo, con dos compañeras, una de ellas todavía pues continuamos gestionando juntas el proyecto con Emma Camina. Y bueno, ella pues estaba en una situación parecida, ¿no? También con uno de sus hijos pues con edad para merecer y con muchas ganas de disfrutar de la naturaleza con ellos, ¿no? Eso fue lo que nos movió. Luego hemos cometido muchos errores, hemos pasado muchas enfermedades infantiles, hemos aprendido muchísimo de educación en la naturaleza después, una vez ya arrancado el proyecto, y hemos aprendido pues mucho sobre la historia de este movimiento casi a posteriori, más que en el momento, ¿no? En el momento fue un impulso de, bueno, hay que hacerlo ya y así nació, poco más o menos un poco a las bravas, ¿no? Y poco a poco pues hemos ido aprendiendo, mejorando y todavía nos queda bastante, ¿no? Estamos ni siquiera en la adolescencia todavía. Gracias, Katia. Venga, pues pasamos la palabra un poco por seguir la trayectoria así de año a Viviana. Vale, gracias, María. Bueno, pues Nenea Medra Creando nace en 2015 en Lugo, a gestarse un poquito antes, como en torno a 2013, 2014. Y todo esto surge pues del hecho de que, bueno, yo llevaba muchos años en educación infantil y en el lugar en el que estaba, en el colegio en el que estaba, me brindan la oportunidad de irme y en ese momento, cuando yo recojo esa amable invitación, pues se produce una profunda crisis personal en la que, bueno, pues se trata de ¿y ahora qué, no? ¿Qué voy a hacer ahora? En ese ahora qué, enseguida nace, vale, pues infancia, enseguida nace el concepto de infancia y naturaleza, pero un poco desordenado en mi cabeza, sin saber muy bien cómo hacerlo. Y empiezo a hablar con mi compañera, con la que empiezo a diseñar este proyecto, con Sofía Otero. Sofía Otero en aquel momento está en Berlín, entonces como que ya empieza a gestar la parte pedagógica y al resto me va diciendo que sí. Sí, muy bien, tú vete formándote, y yo dedico un año a formarme, a aprender y a investigar todas aquellas vías que me parecen interesantes. Bueno, pues como hay que hacer en estos casos, siempre recomiendo y dices, bueno, yo estoy segura que no me voy a inventar nada, así que voy a ver quién lo está haciendo ya. Y en ese ver quién está haciendo ya, pues tengo suerte de encontrarme con Katia, que ella lo tuvo que traer de fuera, pero yo ya lo tenía aquí. Y como digo yo, fue una de las reuniones más productivas de mi vida, porque más de media hora, una hora, Katia, que estuvimos allí juntas en Saltamontes, bueno, pues vi los caminos, ¿no? Conseguí con Katia ir abriendo los caminos de era cómo lo podíamos hacer, ¿no? Cómo lo podíamos materializar. Pues manteniendo nuestro corazón, manteniendo nuestra esencia y viendo que las escuelas de la naturaleza llevaban muchos años fuera de España y ya llevaban algunos en esta nueva era, como Katia, funcionando en España con éxito.
Y ahí empezamos con la mochila de Sofi, que es una mochila cargada de arte, con mi mochila, que es una mochila cargada de pedagogía y de mucha teoría de la educación y estas cosas. Y a desaprender mucho para ver que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Que se pueden hacer las cosas en la naturaleza, que sabemos, siempre tenemos como ese sentimiento profundo, ¿no? Que nace tanto por parte de Sofi como por mí, que los niños donde mejor están es en la naturaleza. Entonces queremos aunar eso, sabiendo que además Lugo se encuentra en una reserva de la esfera. Lug es el nombre de un dios y significa bosque sagrado, un dios celta. Entonces, ese bosque sagrado en el que estamos inmersas nos da muchas posibilidades. Os digo que estamos a 6 kilómetros del centro de una capital de provincia y estamos en el medio de un bosque frondoso autóctono, ¿no? De los pocos que quedan autóctonos. Entonces, bueno, pues eso surge por un convenio con el ayuntamiento, por negociaciones, por hablar, por buscar, por rascar, y surge también por un contacto estrecho con la escuela rural, ¿no? Y bueno, de ahí, y con muchas otras cosas, también como dice Katia, con muchos fallos, con muchos tropiezos, con muchas incertidumbres. En esta última época manejando la incertidumbre cada vez ya casi como con malabares. Y ahora mismo ha sido una evolución también el hecho de cada vez pasar más tiempo fuera. Ha sido como un reto personal, profesional y un reto de cara a los niños y a las familias. Y este es el primer curso que pasamos toda la jornada en el bosque, recibiendo ya allí a los niños a la hora y viéndonos allí. Hasta ahora teníamos pequeños ratitos en el refugio y este curso ya no, ya lo estamos haciendo todo directamente en el bosque y bueno, después os cuento porque está siendo interesante, muy intenso. Y del norte, en este caso, nos vamos a muy sur, nos vamos a la playa y damos la bienvenida también a Gabriel, que nos cuente un poquito más. Bueno, muchas gracias. Mi trayectoria empezó en Alemania, mi trayectoria profesional en la educación en la naturaleza en el año 2007, empezando primero en una escuela privada con un poco especial, haciéndome cargo de los grupos por la tarde extraescolares en la naturaleza. Y más adelante también trabajando 2 años en un bosque escuela, en un Waldkindergarten en Alemania. Pero ya antes de iniciar ahí el trabajo realmente en el ámbito educativo, pues ya trabajaba de guía de museo, guía de senderismo, trabajé en proyectos medioambientales como también santuarios animales, entonces ya antes también estaba un poco en esa línea, ¿no? Y en 2016, por razones familiares, pues volvimos a las islas y al ver aquí, pues un poco el panorama educativo, nuestra hija y nuestro hijo, entonces tenían 6 y 3, creo, sí. Y pues por pura necesidad, porque nosotros en realidad pues necesitábamos más bien un poco de calma, pero por la necesidad pues no nos quedó otra que lanzarnos a la siguiente aventura. Y entonces en 2016 iniciamos la playa escuela con la mochila que traíamos de Alemania, claramente, ¿no? Desde esa experiencia del bosque escuela de allí. Y bien, ¿quién está tecleando? Katia está tecleteando. Sí, perdón. Nada, entonces nuestra mochila claramente, la mía profesional, viene claramente cargada de Alemania, de los bosques escuelas allí y de mi formación también. Y de mi propia infancia, que yo crecí aquí en Tenerife, en los barrancos y en los acantilados oceánicos, y pasé mi infancia pues muy salvaje y media vida la pasé en el mar y bueno, buceando en Indonesia y una relación muy fuerte con la naturaleza y especialmente con el mar, que bueno, que sigue y es, bueno, el corazón que sigue latiendo pues ahora en la escuela. De hecho, has citado Alemania, también Katia lo ha hecho en algún momento. A mí sí que me gustaría un poco pues enlazar ahí, ¿no? Cada vez ya se sabe más que, bueno, pues que se conoce que tras la Segunda Guerra Mundial es en Dinamarca donde reaparece, por así decirlo, donde aparece también este movimiento de educación en la naturaleza y que prontito, muy prontito, se empieza a extender
a los países más cercanos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Alemania, que lo habéis citado los dos. ¿Realmente creéis que la educación en la naturaleza en España mira más hacia el norte o deberíamos irnos más atrás y hablar de Rosa Sensat, que también la habéis nombrado, de Giner de los Ríos? ¿Hacia dónde creéis que mira la educación en la naturaleza en España? Bueno, una cosa es hacia dónde mira y luego cuáles son los orígenes reales, ¿no? Yo creo que de naturaleza ya hablaban pedagogos de la talla de Pestalozzi, Montessori, Froebel incluso con su jardín de infancia, ¿no? Ya daban importancia a la naturaleza y el propio Rousseau, que fue quien marcó la transición un poco entre la Ilustración y el Romanticismo, pues fue un pensador de muchísima influencia para el movimiento de la educación en la naturaleza actual, ¿no? Y todos los intelectuales que vinieron después que tú has nombrado, ¿no? Yo creo que se puede hablar de una coevolución de distintos proyectos de educación al aire libre, y aquí cambia un poco el término porque según el énfasis o según el interés podía cambiar. Es decir, a finales del 19, principios del 20 surge el interés por educar al aire libre por una cuestión de salud, por una cuestión de que había mucho hacinamiento en las ciudades y muchos niños, sobre todo, pues tenían problemas de enfermedades respiratorias, prevalecía la tuberculosis, luego vino la pandemia de la gripe del 18 para terminar de arreglarlo, ¿no? Y en aquella época se abrieron muchas escuelas que se conocían así como escuelas al aire libre tenían distintos nombres en función del idioma, pero abrieron en todo el mundo. Con la primera, ya lo comentará Gabriel, si no, pero la primera en Alemania, precisamente en 1904. Pero incluso antes hubo también algunas escuelas que tenían una motivación quizá un poco más filosófica, como la de Tolstoy o la de Tagore, ¿no? Que abrieron respectivamente en Rusia y en India a finales del 19. También en esa transición del 19 al 20 pues surgen algunas que dan servicio a niños que son pues miembros de comunidades desfavorecidas que no tenían ninguna atención educativa, vamos a decir, y por falta de espacio, así, tan sencillo, pues tenían que estar al aire libre, como fue la escuelita que abrieron las hermanas Macmillan en Londres en 1908, por ejemplo, ¿no? Similar las escuelas Ave María del padre Andrés Manjón a finales o principios del 19, no me acuerdo exactamente la fecha, pero en esa transición 19-20. Y ya es finalmente a mediados del siglo XX cuando ya sí surgen las escuelas en la naturaleza con el genuino interés de conectar con la naturaleza, que yo creo que es cuando ya sí recibimos esa influencia del norte de Europa. Pues sobre todo empieza en Escandinavia, Dinamarca, Suecia, un poco esa zona. Baja enseguida Alemania, estamos hablando de los años 50 Dinamarca-Suecia, los 60 empieza Alemania, aunque la primera homologada en Alemania no aparece hasta el 93, con Petra Jäger, nuestra querida amiga Petra Jäger, que sigue en activo, y surgen las Forest Schools en el Reino Unido, que es un concepto ligeramente distinto, pero ahora mismo ya es un movimiento que se puede hablar de miles de escuelas en todo el mundo, sobre todo en el ámbito occidental, y en países, digamos, con mayor afluencia, vamos a decir, mayor capacidad económica, ¿no? Y es donde surge un poco una vuelta a la naturaleza, un interés por ir a la esencia de nuevo, ¿no? Y eso pues lo podemos ver en Estados Unidos, Canadá, Australia, por supuesto en toda Europa y en Oriente Extremo también, en China, Japón, en Taiwán, en Corea. Todo este ámbito pues ya es algo que está perfectamente extendido. Ya varía mucho, habría que estudiarlo un poco más a fondo, pero varía mucho el grado de implantación y el grado de aceptación tanto social como oficial. Esto ya sí que puede variar bastante de un país a otro, pero bueno, sí, quizá estemos ahora mirando un poco más a ese paradigma de interés genuino por la naturaleza. Ya no es una cuestión de salud solamente o de dar cabida a determinados colectivos, sino interés en reconectar con nuestra esencia, ¿no? Perdona del si me permite. Perdón. Adelante, Gabriel. Porque lo que describes tú es la historia, digamos, de las escuelas como instituciones, ¿no? Para mí siempre me gusta marcar que en realidad la naturaleza fue el campo de crecimiento, el campo de desarrollo, pues de las criaturas, de las niñas y niños, durante miles y miles de años. No sé si casi decir millones, ¿no? Y que entonces nuestra condición biológica
casi que se podría decir, a mí me gusta plantearlo así, que necesitamos este tipo de campo con sus estímulos para desarrollar un crecimiento sano, ¿no? No solo a nivel fisiológico, sino también cognitivo, que la escuela muchas veces se plantea como puramente cognitiva, que parece que solo tenemos una cabeza y como que del cuerpo nos olvidamos. Y hoy en día, bueno, la palabra, a mí me gusta mucho esto en español, ¿no? Que hablan de psicomotricidad, ¿no? Que la conexión entre la motricidad y el desarrollo cognitivo, pues hoy en día se conoce de sobra. Y entonces yo creo que antes de hablar de la historia, como lo hiciste tú ahora, de las instituciones en la naturaleza, dejar claro que el desarrollo dentro de un campo, de un entorno natural, fue el campo de crecimiento durante, bueno, creo que podemos hablar de millones, no sé, tú eres la bióloga, pero eso a mí me gusta recordarlo, como tú dices, volver a esa esencia que es nuestra más pura naturaleza y son estímulos y condiciones necesarias para desarrollar un cuerpo, pero también una mente sana, ¿no? Sí, no sé si Vivi quiere añadir algo a esta pregunta, pero si no te contesto, Gabriel. Bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Yo efectivamente lo he enfocado hacia la historia más institucional, ¿no? Pues estas organizaciones, vamos a llamarlo, cuándo surgen y por qué razones, pero es evidente que bueno, el aprendizaje, digamos, como seres humanos cuando nos desarrollamos, el aprendizaje que hacemos de nuestro cuerpo, de nuestras habilidades, del entendimiento del mundo, se hace de forma natural en nuestro entorno lógico, digamos, en nuestro entorno habitual, que siempre ha sido la naturaleza. Hasta hace bien poco, en términos evolutivos, no estábamos más que rodeados de naturaleza, era nuestro espacio, digamos, ¿no? Éramos parte de ella. Voy incluso más allá, quiero decir, hasta hace 12.000 años el ser humano, no se hizo sedentario, no empezó a tener actividad agrícola y, por tanto, a crear las primeras ciudades, ¿no? El ser humano existe como especie, bueno, varían las cifras, pero que puede ser 1 millón de años, vamos a hacerlo así un poco a lo bestia. Y en todo ese tiempo el aprendizaje, el desarrollo, el bienestar, todo eso ha dependido del entorno inmediato, evidentemente. O sea que totalmente de acuerdo, no podemos separarnos de eso. Aunque quisiéramos, no podríamos, ¿no? Somos parte de la naturaleza y no estamos aparte de ella, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra esencia. Y en efecto, yo creo que en la sociedad actual estamos separándonos, ¿no? Ya lo denunciaba el propio Richard Louv, al que citaba antes, con el síndrome de déficit de naturaleza. Esto es un síndrome que cuando él lo definió, lo describió como algo curioso, digamos, como un término, bueno, más o menos para hacer titulares, ¿no? Dado que él es periodista, esto se le da bien. Pero finalmente es que se ha convertido en algo que es real, o sea, es un síndrome que tiene consecuencias médicas y que requiere tratamiento, ¿no? El alejarnos de la naturaleza. Entonces, en efecto, yo creo que el espacio natural, nunca mejor dicho, debería ser la naturaleza, el espacio donde tenga que ver la formación, en el sentido más amplio de la palabra, del ser humano. Como, bueno, he escrito ahí, ¿no? En el chat, como dice Piccolo, ¿no? We are not apart, but a part of nature. No estamos aparte, ¿no? Sino que somos una parte de la naturaleza. Aprovecho este inciso para darle bienvenida a mucha gente que ha ido entrando durante estos 20-25 minutos que llevamos de Café con Edna. Daros la bienvenida, también añadir que el chat está abierto para todo tipo de preguntas. Por favor, no os quedéis con dudas, que tenéis aquí a 3 personas hoy que entienden y conocen mucho la educación de la naturaleza, en sus carnes, por los libros, y bueno, pues aprovechar también esta ocasión para dialogar y para generar esa participación, que en realidad es lo que se pretende con los Cafés con Edna. Igualmente aprovecho para recordar que estamos hablando del pasado, el presente, que vamos a adentrarnos ahora un poquito en él, y del futuro de la educación en la naturaleza. Hablando de esto precisamente, vamos a ir caminando hacia el presente. Últimamente hemos visto muchas noticias, seguro que no sois ajenos a esto, muchas noticias y reportajes sobre educación en la naturaleza. Cada vez más los medios se van haciendo eco y pudiera incluso dar la sensación para mucha gente que está como de moda, ¿no? Lo entrecomillo. Pero realmente es así, ¿estamos ante una moda, Viviana?
Bien, sí que es cierto que se nos está visibilizando, digamos, ¿no? Está resultando atractivo esto que estamos haciendo. Bueno, perdón, hay alguien con un micro abierto que debe estar despistada con un micro abierto y está haciendo cortocircuitos por aquí. Ya están todos cerrados. Gracias, María. Bueno, pues efectivamente que puede parecer, ¿no? Porque yo creo que precisamente porque decía Katia al hilo de Gabriel, ¿no? Los niños y las niñas tenían que estar en el campo, tenían que estar corriendo, tenían que estar subiéndose a los árboles y saltar charcos y ya no están, ya no se les ve. Y cuando alguien de repente los retrata o los mostramos que en determinadas escuelas, determinados proyectos siguen haciéndolo, pues llama mucho la atención, ¿no? Fíjate qué bonito, fíjate los niños corriendo por el campo, fíjate qué colores y qué bonito se les ve. Nos ponen el foco encima. Que nos pongan el foco, pues es interesante porque se da a conocer, se ayuda a divulgar el modelo, pero no es nuestro último fin. Y como dice en la guía, ¿no? Si esto está de moda, desde luego es una moda que ha venido para quedarse. No es algo que vamos a estar haciéndolo aquí 3 meses porque nos parece bonito y bien, sino que hay un fundamento pedagógico fuerte detrás de cada uno de estos proyectos. La Federación ETNA está trabajando fuerte también para unir y asentar esas bases compartidas y que se vea este movimiento como algo sólido y estable, ¿no? Ya son años y esperamos que sean muchos más. Y en ello estamos trabajando para que no solo sea una visibilización a nivel de medios, sino que también a nivel de instituciones y a nivel de ministerios se nos atienda y se nos escuche. No sé si queréis aportar también alguna cosa más, Katia, Gabriel, o seguimos Bueno, ahí. simplemente por abundar en lo que ya ha dicho Vivi, pero yo creo que si es una moda, bienvenida sea, porque si eso con eso conseguimos que se vea y a través del contacto con la actividad, con la propuesta que hacemos, se descubre todo lo que trasciende, digamos, esa supuesta moda, ¿no? Lo que hay mucho, toda esa profundidad, digamos, ese recorrido que tiene, y ese recorrido de milenios, ¿no? Que tiene, pues bienvenido sea, aunque sea pues acercarte por moda, pero quedarte porque le ves realmente la ventaja, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, por el chat hay alguna pregunta que, y si no os importa, la persona que lo ha hecho creo que es Reyes, si no os importa vamos a hacerla al final, porque tal vez esté un poco relacionado con el pasado, habla un poco de los problemas burocráticos que tuvisteis, ¿no? Vamos a enlazar un poco con el pasado, enlazando con el futuro y tratando de alentar un poco más a ver si el futuro es un poco más luminoso y más sencillo, ¿no? Igualmente también quería un poco preguntaros, porque cada vez tengo la sensación de que son más las familias que buscan y que se interesan en proyectos pedagógicos y que buscan determinados valores en esos proyectos. Y cada vez hay más información, eso también se puede ver más, los proyectos pedagógicos, y pudiera ser que también hay más demanda social. ¿Creéis que se está atendiendo esa demanda social, por un lado, desde los proyectos y por otro lado, desde la administración? Le lanzo la pregunta un poco a Gabriel, a ver qué nos cuenta también desde allí. Bueno, la demanda social viene cada vez más, ¿no? Con esta moda o con estas tendencias de concienciación, no solo en la educación, sino lo vemos en la alimentación, en la vivienda, en el transporte, ¿no? Que ahí hay una preocupación que después se traduce a un cambio o a una intención de cambiar un poco el estilo de vida, pues esto también lo vemos en la educación y nos llega entonces esa demanda social, pero a mí o a nosotros nos llega todavía en muchos casos unido a muchas inseguridades porque es un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva bastante grande, ¿no? Y entonces, como todavía cargamos con muchos conceptos, ese cambio de perspectiva a veces pues va unido a muchas inseguridades, ¿no? Entonces hay una demanda, sí, pero muchas veces como parece una moda, pero a ver si esto de verdad sirve como escuela de verdad, ¿no? Y muchas veces es, bueno, yo con sacar a mi hijo 2 veces a la semana a pasear yo al bosque, cubro el mismo propósito. Entonces veo ahí
hay una tendencia, hay una moda, hay un interés social, pero todavía unido muchas veces a acercarse cuidadosamente y echar un vistacito curioso, muchas veces, ¿no? Y desde las administraciones, pues yo creo, o nosotros, pues como proyectos, solo lo podemos cubrir en parte porque dependemos, nosotros por lo menos, y creo que lo compartimos la mayoría de los proyectos, dependemos económicamente de los aportes de las familias, y eso pues representa un escalón económico de hacer, hay un esfuerzo económico pues que no se lo puede permitir todo el mundo, y para nosotros, o para mí personalmente, es uno de los más grandes dilemas de este tipo de proyectos, ¿no? Que tenemos esa intención de ofrecer algo con un trasfondo de transformación social, haciendo cálculos, pues muchas veces tiene ese criterio que lo convierte en algo casi elitista, ¿no? Nosotros por nuestra parte intentamos hacer el cálculo con las cuotas mensuales, pues lo más ajustado para cumplir, pues eso, poderlo ofrecer a un público amplio, pero al mismo tiempo tienes trabajadores a los que tienes que pagar más o menos dignamente. Entonces eso nos limita a nosotros como proyectos poderlo hacerlo accesible quizás a un público más amplio, que quizás nos conecta mucha gente, pero cuando ven que eso hay un compromiso económico también, pues no es realista para ellos. Eso lo hemos tenido en muchas ocasiones desde esa demanda social. Y entonces, desde que las administraciones no lo contemplen como un modelo válido que también es digno de recibir, pues, esos fondos públicos que nosotros como contribuyentes además estamos pagando, pues hasta entonces esto quedará como en un nicho pues también económico, ¿no? Bueno, no sé si Katia o Viviana queréis añadir algo en relación también a esta pregunta. Sí, bueno, yo creo que también en la medida en que la educación en la naturaleza no sea solo que no sea solo para los proyectos de escuelas en la naturaleza como tal, sino que desde la escuela pública, desde la escuela convencional, cada vez se están acercando más personas y más profesionales queriendo implementar este modelo o un modelo mixto, o ver cómo se pueden acercar también a ese modelo de educación en la naturaleza. Creo que esa es otra de las claves, ¿no? Que no solo haya proyectos específicos de educación en la naturaleza, sino que la naturaleza esté en el currículum de todos los niños y las niñas, que todos los niños de este país nuestro tengan acceso a esa conexión, ese vínculo con la naturaleza, de un modo o de otro, y habrá que buscar cómo, ¿no? Pero desde luego se puede hacer, mucha gente que lo está haciendo y teniendo los excelentes resultados que ser, ¿no? Que así entendemos. Sí, efectivamente, vamos, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es cómo abrir la mano de tal manera que todo el que quiera pueda, ¿no? No queremos tampoco imponer una verdad, por mucho que creamos en ella, pero sí que el que quiera acceder a ella lo puede hacer, ¿no? Y esto me estoy refiriendo ya no solo a familias, sino también a profesionales y a la sociedad en general. Entonces, tenemos un gran escollo porque es verdad que el interés está creciendo mucho entre profesionales, es quizá donde más se observa el interés, seguido quizá de las familias, que es un interés que va creciendo pero con menos velocidad, vamos a decir, también lo entiendo, ¿no? Porque están poniendo a hacer experimentos con sus hijos y eso no es tan sencillo, ¿no? Y desde luego donde hay un interés mínimo, si no nulo, es desde las administraciones. Las administraciones, más que otra cosa, están poniendo dificultades y hasta ahora pues son pocas, no digo que no las haya, pero son pocas las que han mostrado interés y desde luego apoyo, como hay en otros países, pues poco o nada, ¿no? Y yo creo que aquí sí se impone pues el trabajo de la federación está un poco orientado a esa línea, a dar a conocer cómo esto pues es una propuesta que tiene un fundamento científico, que tiene un rigor, que tiene unas bases pedagógicas sólidas, ¿no? Y que no es una cuestión solo de hippies abraza árboles, como me gusta decir, sino que bueno, hay un fundamento que conviene escuchar, y no por nada países como Alemania, como Suecia, como Reino Unido tienen esta propuesta perfectamente integrada en su sistema educativo. No son precisamente países marginales en temas educativos, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro gran reto, es que esto esté de moda en las administraciones y que además se entienda, se acepte y se apoye.
Pero bueno, ese es el reto que tiene la federación ahora por delante, ¿no? Pues yo quiero rescatar un poco uno de esos retos precisamente que comentas y que os imaginéis, pero no solamente a vosotros tres, que en este caso estáis hoy más en la tertulia, sino también a las personas que estáis participando, ¿no? Imaginad que delante tenéis a un dirigente político que no sabe que las escuelas de la naturaleza quieren estar reconocidas y que además considera que ya existe una categoría de escuela infantil a la que aparentemente te puedes acoger, ¿no? ¿Qué le diríais? Estamos en horario infantil, ¿no? Estamos en horario infantil, podemos tratar de poner frutas o árboles. Bueno, yo creo que yo lo que le diría a un político es que cerrara los ojos y pensara en qué experiencia más impactante, digamos, ha tenido a lo largo de su vida en la naturaleza y qué es lo que esa experiencia le ha enseñado. Y si esa misma experiencia o algo similar lo ha podido tener entre cuatro paredes, ya sea en un aula o en casa de sus abuelos, me da igual. Algo tan sencillo como eso, pero bueno. Creo que Viviana quiere participar también. Yo les pediría tiempo, que nos concedan ese tiempo que han dicho que nos va a conceder, que nos escuchen y que nos dejen enseñarles lo que estamos haciendo. Y poco más, y que nos dejen que nos escuchen también las propuestas que tenemos para mejorar, y más que nunca en estos tiempos en los que sabemos que ha sido todo tan apurado, todo tan... Bueno, pues hemos estado trabajando bueno, pues a nuestro ritmo y de nuestras posibilidades para devolverles a los niños y a las niñas una infancia digna y eso se puede dar mejor que en ningún otro sitio en contacto con la naturaleza. Entonces, es que yo pediría un ratito más bien largo, que os hagan hueco en las agendas, porque tenemos bastantes cosas que contarles, sí. Gabriel, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, yo les quisiera transmitir que no es que somos naturalistas o ecologistas, que también lo somos, pero que sobre todo somos pedagogos que nos preocupamos por una calidad educativa y que eso, donde se puede cumplir muy bien, pues es la naturaleza, ¿no? Pero que no entrar por el lado de queremos llevar la naturaleza, sino queremos ofrecer una educación de calidad y esto pues se desarrolla muy bien en este entorno, ¿no? Y que entiendan que es eso, que no es una moda verde, una moda ecologista o de hippies abraza árboles, sino que es una demanda desde el punto de vista psicopedagógico, ¿no? Y también transmitirle modelos, como yo los conozco de Alemania, donde las plazas de cada niño pues reciben las subvenciones por cabeza y no de modelificados. Entonces ahí abres un abanico plural donde las familias son las que pueden elegir cumpliendo un mínimo criterio de calidad. Está muy bien establecerlo, pero que después realmente nosotros como ciudadanos tengamos esa libertad también de elegir y recibir esa parte de los impuestos que nosotros pagamos, volver a recibirnos en ese tipo de marco pedagógico para nuestras propias hijas y hijos. Bueno, yo creo además que estamos en una etapa histórica precisamente de mayor apertura y de mayor flexibilidad y de mayor escucha, y precisamente donde la diversidad también se valora mucho más, ¿no? Y también se integra más en el sistema, pues porque también venimos, y hablo más en concreto en España, venimos también de una etapa pues en el que a nivel histórico en el que a lo mejor no ha sido tan fácil, ¿no? Donde no se ha aceptado la diversidad tan sencilla ni la diferencia, ¿no? Yo creo que, como decís, pues un poquito de escucha y de predicar con ese ejemplo, ¿no? De la flexibilidad y de que es un sistema que se puede adaptar y de que admite nuevas propuestas y de que en realidad es un sistema que admite la diferencia y la diversidad, ¿no? Bueno, por aquí también voy a leer alguna pregunta que nos van haciendo también por aquí. Bueno, hay algún comentario que no lo quiero tampoco dejar sin citar, que Alesia nos decía que, bueno, en relación con el tema de la moda, ¿no? Ella no considera tanto que sea una moda como una necesidad intrínseca, que también de alguna forma lo habéis citado, ¿no? Es algo que necesitamos y que viene de mucho más atrás, ¿no? De miles de años.
y que de alguna forma nos hemos olvidado, nos hemos alejado de la naturaleza y tenemos necesidad de volver a ella. No quería dejar ese comentario sin leer. También nos hablan un poquito relacionado, os hacen preguntas sobre todo por la dificultad que hay o el reconocimiento, como nos vamos a ir un poco avanzando también en ese tema, porque a lo mejor es más hacia el futuro. Sí me gustaría volver y dar un último coletazo un poco hacia el presente en relación con la LOMLOE, que está, bueno, pues como sabéis, en pleno proceso. Para aquellas personas que nos están escuchando de fuera, ahora mismo en España está habiendo un proceso de posible cambio en la ley de educación y es muy probable que una de nuestras tertulianas de hoy, que Viviana, quien tuvo la oportunidad en este caso de representar a EDNA, a la entidad de educación en la naturaleza de España, y preguntar a la ministra Celaá, probablemente recuerdes su respuesta, Viviana. ¿Podrías ponernos un poco en contexto primero y luego también lanzarte otra pregunta a ti directamente? ¿Crees que esta ley da respuesta y contempla la naturaleza y la infancia en la naturaleza? Bien, pues por poner un poco en contexto, se abrió una posibilidad de que distintas personas le hiciesen preguntas a la ministra, preguntas relacionadas con cada uno con su ámbito. En este caso nos escribieron a EDNA, contactaron con EDNA para ver si queríamos preguntar a la ministra y por supuesto dijimos que sí. Y lo que le preguntamos a la ministra fue un poco, bueno, lo que le planteamos más que preguntarle fue que teníamos propuestas, que habíamos estado trabajando en el borrador, en el protocolo, que habíamos hecho una propuesta que mandamos a ministerios que se llamaba Escuelas Abiertas de Educación Saludable, que tenemos referentes en nuestro país, que ya se ha hecho, situaciones de salud se ha hecho más que nunca, porque que esto nos lo están pidiendo y que por qué no abrimos las escuelas, que si necesitan, nosotras sabemos cómo hacerlo, que lo estamos haciendo ya, que hay mucha gente en España que está educando fuera del aula, sin cuatro paredes, que sabemos hacerlo y que estamos dispuestas a ayudar a quien quiera, ¿no? y a reunirnos con quien haga falta para facilitar que este cambio sea posible, como dije antes, para todos los niños y niñas, no solo para los que puedan acceder a nuestros proyectos. Bueno, le pareció muy interesante, recogió el testigo y quedó con el compromiso firme de volver a contactar con nosotras para volver a hablar de este tema. Estamos esperando a que se dé ese contacto. Supongo que, como os ha dicho María, han estado muy ocupados con el debate de la nueva ley, la LOMLOE, y no les ha dado aún tiempo para contactar con nosotras. Por otro lado, en esa ley, esa pregunta, María, en esta ley no hay nada, no aparece naturaleza, no aparece el concepto de vínculo con la naturaleza, ni... Bueno, tiene una gran carencia en ese sentido esta ley y bueno, estamos esperando, ¿no? a que nos abran un poco esa puerta. Estamos esperando también a que se acabe un poco este debate y a llamar a presentar otra vez. Hoy hay varias personas que han sido invitadas a estar hoy aquí, no las veo entre los nombres, pero seguro que lo ven después grabado, algún asesor del ministerio y alguna persona que puede estar cerca. Bueno, pues que si nos está escuchando, que nada, que pronto nos reuniremos. Espero. Bueno, pues aprovecho también un poco para enlazar eso. Espero, ojalá, ¿no?, nos esté escuchando o por lo menos nos pueda visualizar esta grabación después. Y sí que me gustaría un poco retomar eso y ya que estamos, pues a lo mejor hacerle llegar qué le cambiaríais vosotros y vosotras a esta LOMLOE o qué le añadiríais o quitaríais. Y esto me gustaría lanzárselo a Gabriel, a Katia, a Viviana, pero a todas las personas que también estéis ahí, porque en el fondo no dejamos de ser ciudadanos, muchas de vosotras probablemente educadoras, pedagogas, maestras. Así que adelante, imaginaros que tenéis la oportunidad de cambiar algo de la LOMLOE, ¿qué cambiaríais? Bueno, si me permites, María, un poco enlazando con tu pregunta anterior y esta, sería una fusión, quizá lo que intenté hacer ahora.
Yo hice como Viviana, me leí el borrador, si bien en diagonal, pero bueno, hice una pequeña búsqueda como experimento, no aparece la palabra naturaleza ni una sola vez en todo el texto, no aparece ni siquiera la palabra medio ambiente, pero sí aparece la palabra sostenibilidad varias veces, ¿no? Está muy orientado a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y bueno, todo lo encamina un poco a esa dirección. Lo cual, bueno, me parece una buena noticia, me entristece si acaso que eso no lo vinculen al medio ambiente más en concreto y mucho menos a naturaleza, ¿no? Pero lo que sí creo que es un mensaje que deberíamos trasladar es que no puedes amar lo que no conoces, es decir, no puedes tener un comportamiento o una actitud sostenible si no has tenido previamente un vínculo con la naturaleza, y tampoco puedes conocer lo que no amas. Es decir, no puedes tampoco estudiar la naturaleza como si fuera una asignatura, y lo dice una bióloga, si previamente no has tenido experiencias de impacto positivo, incluso negativo, en el medio natural, que te permitan establecer ese vínculo y a través del vínculo el conocimiento. Es decir, hay que amar para conocer y conocer para amar. Y para eso es imprescindible, sobre todo en las etapas tempranas de la educación, dar muchísima importancia al contacto con la naturaleza, porque es así como vamos a garantizar ya no solo el desarrollo, el bienestar, la salud de los niños que tienen la suerte a lo mejor de estar más en contacto con ella, sino de garantizar la salud ambiental y el futuro de nuestro planeta. Es que nos estamos jugando mucho. Y yo creo que esto es importante decírselo. Viviana, Gabriel o cualquier otra persona que nos estéis escuchando, ¿queréis también aportar vuestro granito de arena ahí? Yo nada que añadir realmente, lo que ya dije antes un poco de quizás plantear el modelo general económico, ¿no? Cómo se canalizan los fondos públicos para abrir un poco un campo plural o eso, o invertir más en educación para que no solo pensando en la naturaleza, empezando por los ratios y esas cosas, ¿no? Que la educación, vamos, hasta que llegamos a sacarlos a la naturaleza falta mucho, pero falta, bueno, es una barbaridad, por ejemplo, los ratios, ¿no? Empezando por ahí, que no sé, quizás sería el primer paso. Pues yo quiero aprovechar también y bueno, no sé si hay alguien de las participantes que están aquí escuchando que quieran también aportar su visión. Este es el momento, vuestro momento de oro para cambiar la LOMLOE. Hay un comentario que nos dicen o que os hace una pregunta un poco también relacionada tal vez con la LOMLOE, ¿no? Este paradigma de la escuela en la naturaleza, ¿cómo puede favorecer al trabajo por la inclusión de la diversidad funcional? Y bueno, pues en este caso sí que se lo paso un poco a Katia, porque ella también tiene un programa que se llama Naturaleza Inclusiva y bueno, pues aunque luego el resto de participantes, pero bueno, un poco por afinidad. Katia, adelante. Pues gracias, sí, la verdad es que como se suele decir, me encanta que me hagan esta pregunta, ¿no? Porque es un tema que suele pasar desapercibido y creo que precisamente las personas con diversidad funcional, a mí me gusta más decir con necesidades adicionales, porque todos somos diversos, todos somos especiales, ¿no? Esto de las necesidades especiales también queda muy diluido. Ahora, necesidades adicionales para mí son aquellas personas que además de ser diferentes por sí mismos, pues tienen alguna dificultad añadida fruto de, por ejemplo, una discapacidad, ¿no? Bueno, aclarado esto de las necesidades adicionales, yo creo que personas que tienen esta situación necesitan aún más un contacto prolongado con la naturaleza. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan dificultades de acceso cognitivo, de acceso físico, de acceso sensorial y por tanto necesiten más tiempo, más tranquilidad para que se produzca ese vínculo con el medio natural que en personas que no tienen este problema pues se hace más inmediato, ¿no? Y además es que la naturaleza, como está bien demostrado, y esto daría para muchísima charla, está demostrado que tiene un efecto terapéutico. No voy a entrar en terapias naturales, ese es otro tema, pero sí que tiene un efecto terapéutico. Entonces, ya no solo por tener una igualdad, digamos, en cuanto al vínculo que se establece, sino que es que además la necesitan más aún, ¿no? Con lo cual me resulta
imprescindible el poder ofrecer naturaleza a estos colectivos. Esto presenta, obviamente, unos retos importantes que hay que estudiar, pero que no son imposibles. En Saltamontes, muy brevemente, comento que tuvimos muy al principio 2 niñas con una discapacidad, sobre todo una de ellas muy severa, y nadie, ni siquiera en nuestros contactos que teníamos fuera de España, supo decirnos cómo resolver, y al final pues nos echamos al monte, como se dice, la cabra tiró para el monte, y logramos darle esa naturaleza que luego disfrutó durante los años que pasó en Saltamontes esta niña, ¿no? O sea que se puede, no es fácil, es un reto, y si alguien quiere saber detalles o cómo bueno, gestionar esto de forma un poquito más concreta, pues estoy a disposición para hablarlo. Gracias. Ahora sí que se me escucha, que me lo silencié, perdón. Quería, bueno, ya estamos casi terminando y no quiero terminar sin acercarnos un poco mirando hacia el futuro, ¿no? Si pudierais augurar el futuro, ¿cómo veis el futuro de las escuelas de naturaleza en España? Así en general nos lo preguntas. Bueno, pues el modelo de educación en la naturaleza de España será un modelo reconocido y autorizado por el Ministerio. Será un modelo abierto para que cualquier escuela pueda ser escuela de naturaleza, sí, cumpliendo unos requisitos que estarán establecidos en la Ley de Escuelas en la Naturaleza, que no sé, estará a redactar, pero que será. Ese es el futuro ese es el futuro que yo veo para las escuelas en la naturaleza y para todas aquellas escuelas que quieran ser escuelas en la naturaleza, ¿no? Katia, Gabriel, ¿queréis añadir algo o veis un futuro diferente? Bueno, yo agradezco a Viviana esa mirada tan optimista, y ojalá sea así y además lo veamos con nuestros ojitos, ¿no? Pero yo a eso añadiría que además de tener regulado, por así decir, las escuelas en la naturaleza, más bien que la naturaleza forme parte de las escuelas, ¿no? Me gustaría darle la vuelta al sintagma. Y bueno, pues abrir la naturaleza en todas las escuelas, que los niños puedan permeabilizar las aulas y salir al patio de forma habitual, al patio, al parque que tengan delante del colegio, al bosque, donde puedan, que hagan educación combinada, que hagan todo tipo de construcciones para que la naturaleza forme parte de la vida escolar de forma cotidiana y habitual, ¿no? Bueno, yo espero que se reconozca el poder que hay en esta propuesta educativa, realmente, ¿no? Porque urge, no quiero ser alarmista, pero urge y tiene un potencial maravilloso para no solo la conciencia medioambiental, sino para el desarrollo personal de cada individuo, ¿no? Para que desarrollen su potencial y sus capacidades. Y yo creo que hace mucha falta. La cosa va bastante, bueno, no me quiero ahora meter en demasiado alarmismo, pero yo creo que de verdad hace falta, y que la educación en la naturaleza ofrece ahí una propuesta, un canal donde nos espera un potencial muy grande, que yo lo recuerdo en uno de mis primeros cursos que hice de educación en la naturaleza. Estábamos juntas alrededor de la hoguera y nos quedamos como, pues la educación de la naturaleza es una de las pocas esperanzas, uno de los movimientos que poca esperanza guarda para todo el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Que ahí hay un potencial muy grande que espero que se reconozca realmente, no solo de parte de la política, sino, bueno, de los profesionales y de toda la sociedad, y que esto crezca muy rápido, porque falta nos hace, de verdad. Y no es algo para solo ecologistas verdes, sino es algo que nos hace falta. Bueno, pues los últimos minutos sí quiero transmitiros alguna pregunta que nos han hecho a través del chat, y enlazando un poco precisamente con este futuro que le vemos, ¿no? Un futuro en el que habéis estado hablando de un reconocimiento, bueno, de las escuelas a naturaleza, de que cualquier escuela, aparentemente cuando se quiera dar de alta lo va a tener sencillo porque va a haber unos criterios de calidad, una ley de escuelas a naturaleza. Claro, teniendo todo esto clarísimo y que partimos de ahí, vamos a responder cosas que actualmente, bueno, pues nos hacen preguntas, ¿no?
si hemos tenido o si habéis tenido problemas burocráticos y claro, eso entiendo que con el futuro que vemos cambiaría la cosa, pero ¿qué diferencia, ¿no?, entre el pasado o entre el presente, mejor dicho, si tuvisteis problemas burocráticos a la hora de comenzar, si se necesita o si estáis necesitando algún tipo de seguro específico y el precio? Entiendo que todo esto, a lo cual me puedo hacer un poco la idea de lo que vais a contestar ya, cambiará en un futuro precisamente porque esto será, bueno, reconocido, más normalizado en la sociedad y también, por ende, más económico para la sociedad. Pero bueno, contadme ahí vuestras opiniones. Problemas burocráticos, seguros específicos y precio. No sé, pues supongo que podemos contestar cualquiera de nosotros. Vivi, si quieres, adelante. Como que he visto que habrías... Problemas burocráticos, pues todos los que conlleva hacer algo que no se ha hecho. Entonces, cuando llegas a una puerta, hablar de algo que nadie sabe lo que es, que no hay un epígrafe, que no hay pero ¿dónde te doy de alta? ¿Pero con qué licencia de actividad? ¿Pero qué? Bueno, pues esos todos. Todos hasta que das con alguien que te dice, bueno, pues entonces podrías encajar aquí y tú podrías ser esto, vale, pero digamos que nos hemos ido acoplando, ¿no? Hemos encontrado bastantes dificultades a nivel de burocracia. Hablo en general, pero cada proyecto tiene su particularidad, porque hay proyectos que no tienen espacio físico, hay proyectos, Nenea, por ejemplo, tiene un espacio físico. Hemos conseguido un convenio con el Ayuntamiento de Lugo, que ha sido algo bastante excepcional y lo valoramos muy positivamente, pero el proyecto tiene su propia identidad y su propia realidad. Pero en general, todos los que conocemos nos manifiestan que, bueno, pues hay una dificultad porque no aparecemos en ningún sitio. Entonces, bueno, pues el funcionario al que te tienes que enfrentar para entregar unos papeles, pues tú no tienes los papeles porque no existen y él no sabe qué papeles darte porque no los tiene. Entonces, bueno, pues hay que crear entre todos ese espacio nuevo, ¿no? No sé si queréis seguir, compañeros, con el tema de... María, habías dicho problemas burocráticos. Repito, sí, problemas burocráticos, que creo que eso sí que has dado ahí con la clave actual. Tema de seguros, si hay alguna, entiendo que si hay alguna cosa concreta, ¿no? Algún tipo de seguro más específico por estar en la naturaleza o por estar en la playa o hacer actividades, bueno, pues al aire libre, ¿no? Y el tema del precio, que entiendo que también en un futuro, pues eso se hará mucho más económico porque las escuelas estarán reconocidas e incluso subvencionadas. Claro, con el tema de los seguros, pues supongo que también deberá un poquito, cada una de nosotros, cada proyecto tiene pues tiene sus características, sus peculiaridades y su seguro propio. Y lo mismo pasa con el tema del precio. Pues quien es muy diferente, quienes tienen que pagar un local, tienen que pagar una luz, tienen que pagar, que a lo mejor nosotras el espacio lo tenemos cedido, que pues como decía Gabriel, creo que estos proyectos, la mayoría, los que nos reunimos en EZNA, todos estamos intentando ajustar y todas tenemos ese sentimiento de no queremos que el dinero sea un hándicap para que los niños y las niñas puedan acceder y queremos ajustar al máximo las cuotas para que eso sea lo más equilibrado posible, pero está la realidad que vivimos de los sueldos que cobramos, o sea que al final eso es necesario también, ¿no? Intentar también dar esa otra dignidad a las personas que trabajan o que trabajamos en estos proyectos para poder vivir dignamente de nuestro trabajo. Bueno, pues no sé si hay alguna persona más, Gabriel o Katia, creo que Katia quería a lo mejor añadir. No, simplemente agradecer a Viviana la concisión y la capacidad de resumir una realidad tan compleja en tan pocas frases, ¿no? Porque lo has descrito muy bien. Es una realidad poliédrica, polisémica y muy compleja que no somos iguales, somos muy diferentes unos de otros y esto es una de las complejidades a las que se enfrenta la Federación, a cómo
establecer unas líneas de trabajo comunes respetando la idiosincrasia de cada proyecto, que es precisamente lo bonito que tiene la biodiversidad de proyectos de educación en la naturaleza, ¿no? El respetarlo y celebrarlo además. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Sí me gustaría nombrar, por ejemplo, también a algún... Ay, sí, adelante, Gabriel. Perdón, es que me escribió nuestra secretaria y tesorera aquí un mensaje especial para dejar claro que pagamos seguro de responsabilidad civil. Nosotros, al estar en la playa, tenemos un seguro especial de actividades acuáticas, como por ejemplo el snorkel o escalada también. Después tenemos, por ejemplo, un seguro para el voluntariado y además pagamos alquiler, así que no solo son los sueldos, sino que hay una serie de costes que esa realidad económica está ahí, ¿no? Y muchos no lo ven, eso. Y lo tenía que añadir porque me llegó aquí la secretaria y si no lo leo, mal. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, un saludo ahí a la secretaria que está también ahí súper atenta para que no se nos pase nada. Bueno, yo sí quiero, va a ser muy breve porque es verdad que hay una pregunta que se podría extender mucho más y nos hace un poco, bueno, pues es una pregunta que nos suelen hacer mucho, ¿no? ¿Cómo se puede hacer desde un colegio público para contribuir y trabajar por y en la naturaleza cuando los maestros y las maestras están sujetos a un currículum muy prescriptivo y bastante cerrado? Muy escueto, sí que os pido concisión en esta pregunta porque se podría hablar mucho más. No sé si hay alguna persona por preferencia que prefiere a lo mejor contestar esta pregunta y vamos cerrando ya el café. A ver, yo así solo decir que el currículum es muy prescriptivo y bastante cerrado, pero que el currículum, por ejemplo, de educación infantil, también depende por comunidades, deja bastante margen de actuación. Se puede naturalizar el currículum, se puede poner las gafas de ver en verde, como digo yo, y María sabe también mucho de esto, y poner las gafas de naturaleza y trabajar todos esos objetivos teniendo en cuenta la naturaleza, saliendo a la naturaleza y metiendo la naturaleza dentro de aulas. Eso se puede hacer. Hay que aprender a hacerlo, hay que quitarse también miedos y, bueno, sí, no quiero alargarme más. Gracias por la concisión, Viviana. Creo que Katy a lo mejor quiere añadir algo. Bueno, no, simplemente apuntar también una vez más en lo que decía Viviana, quizá un esfuerzo de este tipo no es tanto técnico, sino un esfuerzo organizativo, logístico y de coordinación dentro del centro. Ese es el gran esfuerzo que hay que hacer es ese. Una vez que está conseguido el consenso, es relativamente fácil, la verdad, adaptar el currículo, que no deja de ser una lista de la compra. No hay que hacerla en un orden concreto, sino que bueno, hay cierto margen, ¿no?, para jugar con eso y eso va a requerir, eso sí, consenso, organización y logística, más que cuestiones técnicas. Yo añadiría además que a nivel curricular es verdad que es muy prescriptivo. Añadiría que la metodología no lo es muy abierta, contamos con una metodología muy abierta y hay que leerse muy bien el currículum, porque realmente, bueno, sí, hay determinados contenidos y determinados objetivos, pero la manera en la que implementas y llegas a esas competencias es muy abierta. Entonces, bueno, como un poco retomo ahí lo que decía Vivi, ¿no? Lo que decía Viviana. Animo a cambiar las gafas, ¿no? Sobre todo a la forma de ver ese currículum, a no tomarlo como que es algo muy cerrado, sino la metodología, el cómo lo llevemos a cabo, depende un poco de cómo lo queramos ver cada una, ¿no? Y para eso también añado ahí, aunque sí que creo que están llegando más comentarios a través del chat, bueno, sí creo que es importante o sí creo que es interesante que si unos maestros necesitan ayuda, necesitan apoyo, asesoramiento, que la pidan, porque en realidad esto se puede. Hay escuelas, bueno, ya lo veis, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenéis 3, ¿no? Hay escuelas que lo están llevando y que están llevando a cabo ese currículum fuera, al aire libre, teniendo muy en cuenta el juego libre y lo que sucede en el juego libre, o a través de talleres, o a través de propuestas muy concretas, ¿no? Eso se puede y se está llevando a cabo. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Hay algún tema que... Permíteme, María. Claro, por supuesto. Empezando con las actividades extraescolares por la tarde. Coger un tutor o un monitor
10, 15 niños y llevárselos de paseo, a jugar al escondite o a hacer lo que sea, a sacarlos afuera, ¿no? Y muchos centros que veo yo están en pueblos donde en 5 minutos estás en el campo, ¿no? Yo empecé así, los primeros años yo trabajé así. Yo creo que antes de hablar de currículum y esas cosas, muchísimas niñas y niños están por la tarde en el centro también, y en vez de meterlos ahí bueno, que se puede hacer también, ¿no? A jugar al fútbol o las extraescolares que toquen, pero también ofrecer, pues salir al campo, que muchas veces 5 minutos, un paseíto y ahí estamos, y empezando por ahí, antes de empezar en temas curriculares. Nuestros compañeros, además, compañeras del sur, también de la zona de Málaga, de Espacio DRAN, precisamente llevan a cabo eso todos los días de la semana, ¿no? Salen, bueno, los niños ofrecen un espacio donde los niños de primaria también puedan jugar libremente, ¿no? Estamos también como que de repente pasan a primaria y ya parece que todo es dirigido, propuestas, bueno, pues todo el tipo de extraescolares son muy dirigidas, o tienes que ir a fútbol donde hay muchas normas, o tienes que ir a teatro, o tienes que ir a cosas actividades donde están muy dirigidas por los adultos, ¿no? Los niños de primaria también siguen necesitando jugar y estar en contacto con la naturaleza, por un poco todo lo que venimos diciendo, ¿no? Somos naturaleza, necesitamos estar en contacto con ella, hemos estado con ella durante miles de años y necesitamos seguir conectando, da igual la edad que tengamos, ¿no? Como dicen por el chat, el tema de primaria es un tema muy amplio que podemos también incluir para un café con Edna, por supuesto. Vamos a ir cerrando. Sí, me gustaría agradecer a las 3 personas que hemos tenido hoy, a Katia Huesa, a Viviana Marful y a Gabriel Grois, desde los distintos partes de España, que el mapita que hemos creado ahí, y a todas las personas que estáis participando y que habéis participado en este café con Edna. Deciros que seguiremos con un siguiente café, pero ya en 2021, así que desearos unas felices fiestas a todos, a todas. Por supuestísimo, dar las gracias a las 3 personas que habéis estado debatiendo y generando esta reflexión, mirando, bueno, un poquito hacia el pasado para llegar al presente y tratar de mirar hacia el futuro, sobre todo para mirar hacia un futuro optimista, ecocentrista, un poquito más por lo menos, y que mire y escuche a la infancia. Gracias a todas. Gracias a ti, María. Muchas gracias. Gracias a todas por estar hoy. Pues, puente. Os contaremos también más. Subiremos también esta grabación al blog de la asociación de Edna. Y bueno, nos vemos en principio el 4 de enero. Dentro de poquito saldrá el cartel, así que estad atentas por las redes, por el blog, para saber de qué tratará este café. Y bueno, pues os invitamos otra vez con vuestra tacita de infusión o de café a debatir y a compartir, que siempre es muy rico y se generan, bueno, pues esa cercanía que también se pretende desde la federación. Muchas gracias, María, y gracias a todos y a todas por estar aquí en Puente. Sí, a las personas además que seguís conectadas, ha habido una pregunta que sí que me parece también interesante ahí, bueno, un poco resaltar. Nos hablaban un poco de la federación, de la importancia a lo mejor de hacer un café con Edna, decir que sí, vamos a hacer un café con Edna sobre la federación, cuando ya esté todo, mucha gente que nos escribe a la federación para, bueno, pues precisamente para aportar, para informarse, para participar y, como se ha dicho también en el chat, ¿no? Para avanzar juntas y apoyarnos. Crearemos también un café con Edna específico de la federación para contaros de qué va la federación, cómo se puede aportar, cómo apoyarnos y sobre todo cómo caminar juntas, porque como decimos siempre en Edna, juntas llegamos más lejos. Así que ya os contaremos, estad atentas y nos vemos prontito en los bosques o en las playas. Gracias. Chao. Chao, gracias.